Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que el día de hoy ustedes se encuentren a lo mejor y por parte del equipo de Aerosim les deseamos un excelente día. Nosotros nos presentamos, su servidor, Joxan Igmeni Saavedra. Jorge Medina. Y el día de hoy nosotros vamos a platicar acerca de nuestro diseño y armado de nuestro vehículo aéreo. Empezamos. Bueno, pues como introducción al proyecto hay que entender en qué sector estamos trabajando. Entonces estos novedosos vehículos están enfocados en el ámbito militar y también de transporte. Entonces es donde nos vamos a estar enfocando para el desarrollo de este proyecto. Y el propósito es comenzar a modelar un modelo de escala que pueda dar paso a un prototipo como el que se ve aquí, estacionario, para su prueba, y posteriormente en un futuro comenzar a desarrollar algo que ya pueda volar de manera automatizada o bien tripulada. Y pues bueno, en este caso introduciremos a nuestro cliente a una industria novedosa que se está naciendo apenas, y también pues bueno, con ciertas finanzas estimadas, que es algo que vamos a estar platicando posteriormente. Pero también bueno, esta primera estimación financiera es con un modelo ya totalmente comercial, que es lo que se está tratando hoy en día. Entonces, para darnos una noción de lo que está hablando, estos modelos están siendo valuados en aproximadamente $500,000, y las inversiones, claro, que también son altas, que son aproximadamente $300,000, con un retorno de inversión de más del 50%. Bueno, para tener un contexto del cliente, diferente a los proyectos anteriores, también entra como nuestro cliente el Tecnológico de Monterrey, el representante aquí, nuestro estimado maestro Chespi. Y los desafíos que hemos tenido en este proyecto pues es la situación de la industria actual y también comercial, todo el tema de aranceles y demás. Tuvimos ahí complicaciones con materiales, entonces es un desafío que vamos a estar enfrentando en posteriores generaciones que estén tomando y siendo encargados de este proyecto. Entonces es lo de esto que tenemos de nuestro cliente. Pues el diagnóstico del problema: como somos una entidad académica, pues no vamos enfocados al sector militar, sino más bien al sector de transporte. Y pues en nuestro caso, en la ciudad de Monterrey, Monterrey se ha visto muy afectada por congestiones de tráfico. En el 2022 se hizo un estudio que Monterrey es la ciudad con mayor congestión de tráfico en el país, superando por más del doble a ciudades como Ciudad de México y Guadalajara. Y en una cifra ya cuantitativa, se estima que el regio, y bueno, todos los ciudadanos de esta ciudad, gastamos 116 horas al año en tráfico, que en métodos prácticos esto suena a poco, con lo que realmente se invierte o se gasta en tráfico. Y también que el transporte público está siendo usado en menor medida, a pesar de que la movilidad de gente aumenta, el volumen de gente aumenta, el transporte público está siendo usado en menor medida. Entonces, por estos dos problemas hay que comenzar a pensar en alternativas de transporte. Y pues bueno, es todo lo que venía hablando anteriormente de innovar y adentrarse a una nueva industria. Para la solución propuesta, pues vamos a empezar con el modelo diseñado, que era un modelo estacionario, donde un piloto iba a montarse y manejar diferentes movimientos del prototipo. Bueno, yo soy Bennett, voy a platicarles un poco sobre el diseño CAD y mecanismos. Sin duda, este proyecto fue un poco apremiante, por así decirlo, entonces, por lo cual iniciamos desde un punto cero. Nosotros teníamos la esperanza de que el diseño de la silla, por lo menos la que ya tiene el Tecnológico de Monterrey, estuviera en internet. No fue ese el caso, la tuvimos que cadear desde cero y la verdad que está a nivel de detalle muy good. Fue cadeado con un flexómetro y un vernier, un pie de rey, y quedó pues la silla y el chasis. Las características principales de ambos: bueno, la silla es de un grado militar, una aeronave militar es la que usa este tipo de silla, muy cómoda, seguridad, cinturón de seguridad 4 puntos, y el chasis en su mayoría está hecho por perfil de aluminio. Está barrenado para que tú le puedas poner diferentes aditamentos, un control, un trackpad, un monitor si quieres. Y bueno, aparte de esto, el Tech ya tenía entre sus curiosidades un anillo giratorio a base de rodillos. Esos rodillos y valeros permitían un movimiento giratorio sobre un eje.
ya estaba barrenado para que se pudiese anclar al piso. Y lo siguiente que diseñamos fue este tipo de mecanismo que se llama cruceta, literal por su forma, en forma de cruz. Son dos tubos perfilados, no tienen clase. La clase de un tubo, bueno, en dado caso no sería un tubo, sería una flecha, sería esta parte. Son de 2 pulgadas, alrededor de 1 metro de largo. Y después creamos esta base. Es la base que sostendría todo nuestro mecanismo. Esa cuenta con 2 cajas protectoras de los mecanismos, o de los cableados, o de los sensores, que serían estas cajitas. Tiene 2 escalones de seguridad, ya que el prototipo ideado estaría como 80 centímetros del piso, un poquito alto, entonces para subirse ocupando escalones. Tiene 2 chumaceras de pared para sostenerlo el mecanismo de cruceta, y estaría igual barrenado en el piso para aditamentos posteriores que le quisiéramos. Cuenta con, como mencioné, 2 chumaceras de pared, 2 chumaceras de piso y 4 pistones que ahorita les comento para que funcionen. Estos fueron los mecanismos en general pensados. Posteriormente realizamos, si quieres darle a la que sigue, ¿por qué? Realizamos este primer diseño. Este primer diseño contaba con un tipo de mecanismo a base de tubos perfilados en forma de U. Sin embargo, tiene una desventaja. A la hora de manufacturar, el rolado de estos tubos puede ser inexacto o impreciso. A la hora que cuando queríamos efectuar el movimiento de tilt, pan, roll, pues podía haber una interferencia y no hacer el mecanismo de una forma suave. Más aparte, un movimiento coordinado en los 3 ejes generaría una colisión entre los tubos. Entonces, si bien es simple y no requiere tanto mecanismo, su manufactura podría ser un poco más simple, pues tenía esos 2 problemas. Entonces la desechamos esta idea. Posterior a esto, creamos el siguiente diseño. Este diseño sacrifica un poco la estabilidad o la fuerza de cohesión de las piezas del diseño, porque está fabricado con pura perfilería web. Si bien es resistente y rígida, nos dimos cuenta que con la vibración, al final de cuentas, la tornillería, que son estilo mariposas, sí iba a terminar aflojando y la base se podría desarmar muy fácil, ¿no? Sí ahorra un poco el tema de pesos, pero en cuanto a estabilidad iba a ser un problema después. Entonces, al final nos quedamos con la propuesta de utilizar acero A36. Consideramos que, aparte de ser el más básico, pues cumple con las normativas y los esfuerzos, cargas que le íbamos a aplicar. Más aparte de las simulaciones que hicimos, pues veíamos que no se iba a doblar, no iba a tener compresión, tensión o algún tipo de rompimiento, por así decirlo. Entre las características de la aeronave, si quieres pasar a la siguiente, sacamos un video donde simulábamos los movimientos que podía tener nuestra aeronave. En primera instancia, tiene un pequeño tilt en ambas hélices, controladas por un motor a pasos, lo cual nos iba a permitir que la aeronave girara sobre un mismo eje, ¿no? Ese es el movimiento que se espera que tengan las aspas. Ambas aspas o ambas hélices están armadas con este indicador, es una lamparita, que indicaría al usuario cuando estén armados, cuando estén encendidos, cuando estén funcionando. El siguiente movimiento fue, ahora sí que el roll, pitch y yaw combinado, un movimiento triple. Sus limitantes obviamente las va a tener, por lo menos en el movimiento de X y Y solo 20 grados hacia adelante y 20 grados hacia atrás. Consideramos que es bastante bueno para generar esa misma simulación. De hecho, ese es el movimiento que máximo generaría la aeronave, simulando una persona encima de ella. Y finalmente los 4 pistones de doble efecto que pusimos en el piso son como nuestro sistema de anclamiento o nuestro sistema de frenado cuando ya el usuario se quiera bajar de la aeronave. Al final de cuentas, el usuario debe de llegar a un punto. Bueno, ya estoy demostrando que con los 20 grados no hay ninguna interferencia contra la estructura. Y bueno, se supone que cuando ya se va a bajar el usuario, activa el sistema de pistones, los cuales se anclan en la base de A36 y dejan la nave pues estabilizada en un punto quieto para que se pueda mover la persona, ¿no? Otro dato extra, los perfiles de las hélices son desmontables. En este caso estamos haciendo un prototipo de solo 2 hélices. Si lo queremos pasar a un cuadracóptero, ponerle 4, podemos desmontar estos perfiles y a lo largo de esta base está todo barrenado para que tú puedas agregar más módulos en un futuro, ¿no? Entonces básicamente esa es la idea, ese es el diseño que se quedan los planos, se quedan las medidas. El centro de masa de todo esto está calculado para que se quede más o menos en el ombligo del usuario. Hicimos diferentes modelos pensando en un usuario gordito, uno flaquito, uno más grande. Y finalmente pues quedó así, básicamente el diseño, ¿no? No solo nos quedamos en este diseño, tuvimos que hacer un dummy, pero ahorita les vamos a platicar más sobre esto.
Bueno, ese es el sistema de frenados activando los pistones de doble. Soy yo y voy a hablar del diseño eléctrico. En la parte del diseño eléctrico, principalmente al principio, nosotros habíamos pensado utilizar como los pasos o el sistema que tienen los aviones para poder arrancar manualmente los motores. Esto principalmente con la seguridad del piloto. Si bien hay personas que se puede tener una cierta noción, la realidad de las cosas es que esto va dirigido para algo comercial, para que cualquier persona pudiera usarlo. Entonces, nosotros creando, este es el primer prototipo. De hecho, si los maestros y los formadores les gustaría verlo sobre cómo es. Es un prototipo de consola que lo que hace es que está conectado a un switch, que el switch es el que va a dar el prendido y está conectado en secuencia con 4 switches. Esto principalmente para que se pueda prender los motores por individual. En los aviones, cuando uno quiere prender la aeronave, empieza con el arrancado de la consola y luego empieza con motor 1, gasolina, motor 2, gasolina. Ese mismo principio nosotros lo queremos aplicar, como ya lo hemos mencionado, para la seguridad de lo que es el piloto. Entonces sería prendido, motor 1 armado, motor 2, motor 3, motor 4. Similar a los drones, el switch de armado para que pueda estar todo listo el usuario para poder arrancar. Y originalmente, como iba a ser un prototipo grande, con motores, que iba a haber mucho disturbio y que aparte iba a haber un panel de seguridad, tanto para la seguridad de los de fuera como los de adentro, se había tomado la decisión de incluir una radio. Esto específicamente para que el piloto se pueda comunicar hacia el exterior y que el disturbio no fuera un problema al momento de comunicarse. Si bien puede ser para cosas de estudio, también para casos de emergencia. Posteriormente, nosotros esto lo íbamos a conectar a un Arduino, que el Arduino posteriormente iba a estar conectado a un Raspberry Pi, que eso ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante del porqué, pero en pocas palabras el Arduino es el que iba a recibir las señales. Y un pequeño diseño, nosotros pusimos este sistema de LEDs para que se pueda prender un borreguito al final de cuentas. Y ya son como un poquito los cálculos de lo que son, de lo que es la consola. Fueron cálculos sencillos. No fue algo tan elevado. No sé si me puedes dar al siguiente, por favor. Ok. Bueno. Soy Jorge, permítame hablarles un poco del diseño del sistema de control. No solo voy a hablar del software y del control, también me gustaría hablar un poco sobre hardware, cómo creamos el lado físico del sistema de control aquí. Empecemos con que todo esto, todo el software lo desarrollamos usando una librería que se llama PyGPIO. La ventaja de PyGPIO es que tiene una versión tanto para Python como para C++. Esto, a fin de cuentas, nos permitió crear programas que combinaban la velocidad de C++ con ciertas funciones de más alto nivel que C++ de lo que C++ usualmente tiene. La dinámica rotacional de cualquier objeto es complicada. Las ecuaciones que se plantean no son tan simples. Normalmente hay efectos de acoplamiento, es decir, por ejemplo, la velocidad rotacional sobre los otros dos ejes tiene un impacto sobre la aceleración rotacional sobre el tercer eje. Dado esto, y que queríamos controlar tanto posición angular como la velocidad angular, se optó originalmente por buscar una representación en espacio-estados para diseñar un controlador en espacio-estados. Basándonos en un paper que nos proporcionó el Dr. Chespi y otro que encontré sobre un proyecto similar a este, encontramos una representación en espacio-estados del dron. Mis cálculos anotados se encuentran en mi cuaderno, si desean luego se los puedo enseñar. Ejemplos similares. Las inercias angulares, es decir, básicamente el equivalente de la masa, pero respecto a torque en lugar de fuerzas, para el dron se estimaron en base al modelo, sabiendo que estas sillas son diseñadas para que el centro de masa siempre se encuentre, permítanme usar el dummy para mostrarles, más o menos aquí. Sabíamos que si el origen de las fuerzas se encontraba más o menos aquí, teníamos una matriz diagonal respecto a los
a los torques. Efectos de acoplamiento, se pueden ignorar algunos, no todos. En algunos casos son demasiado grandes como para que puedan nomás asumirse que son muy pequeños o asumirse que son constantes. En cálculos explico esto un poco más a fondo. Y respecto a PID versus espacio-estados, el problema principal sobre el cual no pudimos hacer solo 3 PIDs para los 3 ejes es que si está girando así, con las hélices, el cambio en la inercia, en el momento angular, al hacer esto, le va a impartir un torque a sí, es decir, se opone al cambio siempre que estén girando las hélices. Era un problema que era más fácil modelar dentro de espacio-estados que en PID. Dicho esto, se hicieron varias pruebas, escribí algunas clases. La de el header de ESC contiene una clase de, digamos, más primitiva para controlar un solo controlador de los motores, y contiene una clase que escribimos como ejemplo para un bicóptero, para quien use este código en el futuro entienda más o menos cómo podría construir una clase para un cuadricóptero o algún otro vehículo, ¿no? La idea es que las clases contenidas ahí se puedan utilizar a futuro para como sea que se lleve a usar. Tenemos un header que escribí para leer un magnetómetro, para estimar posiciones angulares, y tenemos, ahí se ve 2 pruebas que se hicieron usando Python y el unit test para el helicóptero. La primera, esa fue la prueba ya en C++ de la clase del helicóptero. Bueno, en cuanto al prototipo físico, lo trajimos aquí con ustedes. El detalle es de que las hélices se deben de adaptar a los motores con un tipo de adaptador, un anillo. Le queda muy chico a la flecha del motor y no entran muy bien. Ayer las tenemos que pegar con silicón y salieron volando y casi nos quedamos sin. Entonces no lo vamos a encender ahorita, justamente por ese detalle. Imprimimos unos nuevos adaptadores que le quedan un poco mejor, pero no son los adaptadores que deberían de ir aquí. Entonces por ese caso no lo estamos encendiendo. Al final de cuentas el magnetómetro, como bien dijo Jorge, se encuentra cerca de la silla. Esto nos va a dar pues una orientación. El eje X está viendo hacia allá, el eje Y está viendo de este lado. Al final de cuentas lo que queremos ilustrar más que nada es el mecanismo que diseñamos con las chumaceras, que justamente permite pues el eje en el roll, en el pitch y en el yaw. Y al final de cuentas imprimimos una silla chiquita. Si bien no fue todo el diseño, por el grado de detalle que tiene y la escala, al hacerlo en una impresora 3D, aún por una bámbula, nunca lo iba a sacar de ese estilo y esa calidad. Entonces quedamos con esto, y aparte trajimos este control, si quieren no se lo pueden pasar. Ese control igual simula un joystick como si fuera la silla. Esto es un mando de 6 grados de libertad. Exacto. Tiene traslación sobre los 3 ejes y rotación sobre los 3 ejes. Lo que te permite que tú como usuario dentro de la aeronave, pues literal puedas mover tu mano como quisieras que se moviera la nave. Siento que es muy intuitivo eso al final de cuentas para el usuario. Al final de cuentas buscamos que esto sea muy amigable a la hora de ser usado, sobre todo seguro. De hecho, estas aspas o en nuestro modelo a escala deberían de estar encapsuladas justamente por el tamaño, la velocidad que agarran. Ayer los encendimos al 100% de rollo, pero tuvimos que bajar a un 75% para que no estuviera tan pesado pues este asunto. Bueno, en cuanto a la implementación, el programa que estuvimos utilizando se dividió en los diferentes rubros que se tuvieron que cumplir y desarrollar. Sin embargo, este fue destinado para el prototipo en tamaño real, para el tripulado, pero de todos modos va a servir de documentación para la siguiente generación que pues está encargada de este proyecto. Entonces lo dividimos en 5 áreas principales, que viene siendo la plataforma, que viene siendo lo que concentrar todo el peso del mecanismo y de la persona, porque estamos hablando de cientos de kilos, unos 400, 500 kilos, brazos de hélices, que al final de cuentas van a tener que soportar motores y hélices que son pesadas, que superan los 40 kilos aproximadamente. Entonces necesitan un diseño mecánico resistente, las hélices en sí, que viene siendo toda su conexión con eléctrica,
y también pues el mecanismo que es el que ya hemos estado hablando, que va a ser más o menos como, bueno, va a ser ese, pero en un tamaño adaptado a una escala real y con resistencia exponencial, porque bueno, en los cálculos que se hacen con este tipo de mecanismo incrementa exponencialmente. O sea, si lo hacemos 3 veces más grande, pues va a resistir lo que resiste ahora, la tercera exponencia. Y queremos dejar muy en claro que hay algo inexorable en esto, que es el peso. O sea, estamos haciendo un dron tripulado para una persona. No va a ser tan ligero, o sea, sí va a sobrepasar mínimo los 100, 150 kilos, tan solo por el hecho de que se va a subir alguien que va a pesar una cantidad parecida, ¿no? Entonces, pues si vemos que en cuanto al peso, el prototipo sea chico o grande, pues va a ser elevado. Pues sí, nomás también para mencionar los recursos, los recursos humanos que vienen siendo pues miembros del equipo, en este caso nosotros o los que releven, asesores y pues la mano de obra, que vienen siendo pues proveedores para la manufactura, de todo lo demás. Recursos técnicos, pues fuentes de investigación, todo lo que mencionaban ya mis compañeros que se desarrolló, componentes que tengan que comprar y el desarrollo previo, porque seguramente la generación que siga va también tener que relevar este proyecto a otra generación. Entonces es importante tener documentado todo como lo hicimos nosotros, que se siga haciendo con las siguientes generaciones. En cuanto a las finanzas, pues adquisición de los componentes, como ya se dijo, y la ejecución de la manufactura. Los riesgos financieros, pues complicaciones comerciales, como la que estamos viviendo hoy en día, retrasos logísticos e inapropiada manufactura. A veces pues uno se va con menores costos y en un proveedor, pero eso puede salir peor en una manufactura pues no eficiente. Análisis de retorno de inversión, pues aquí tenemos lo mismo para el modelo tripulado, no este chiquito. Entonces la inversión total estimada con estos materiales viene siendo de un total de $17,500 americanos. Y nosotros, como el sector de la aeronáutica, navega entre el 40 y 60% de inversión, de retorno de inversión, y este es un proyecto académico de menor escala y hecho por estudiantes. Nos fuimos por el margen de abajo, que viene siendo 40%, y con eso sí nos daba un estimado. Nosotros estimábamos algo alrededor de los $500,000, y con $24,000 de ganancia suena lógico, y nos da un 40% que mencionábamos. Entonces, el tiempo estimado de recuperación de la inversión, pues nosotros estimamos que sea un año de desarrollo, lo que decíamos, distintas generaciones manejando este proyecto, y pues 3 meses de venta más o menos es lo que se estima en el mercado. Pero pues en este caso el tecnológico muy seguramente optaría por quedarse, le siguen desarrollando en este modelo. Casos de éxito y evidencia similar, pues elegimos 3. El primero, que son estas primeras 3 imágenes, es una empresa mexicana que se llama Air Mobility, la cual colabora con proveedores chinos y desarrollo chino también. Entonces ellos ya hicieron un dron no tripulado, este está automatizado y que ya navegó a como 300 metros de altura me parece. Este ya fue probado en México en el año 2023 y ya se usa comercialmente. Es decir, si yo quiero hacer un evento en el cual mis invitados, pues por novedad, se suban al dron y lo vuelen, se puede, está ya disponible. Y bueno, es un caso de éxito y es empresa mexicana, está muy interesante. Este otro que es de la empresa Farholt, americana, pero ellos sí se dedican más a lo militar, pero lo puse porque es un modelo estacionario. Y pues bueno, tal vez cuando ya se desarrolle nuestro modelo estacionario en tamaño real, un simulador sea apropiado para el entrenamiento del estudiante cuando antes de subirse y demás. Que es el tercer caso, que es una universidad mexicana en Veracruz que ya desarrolló un dron violando ciertas normas. Ya desarrolló un dron el cual ya voló de este estilo, pero se desarrolló. Entonces creo que nos pone un poco en presión, siendo la universidad número 1 del país, pues bueno, ya tenemos un contrincante en este rubro para tenerlo como siempre en la mira. Entonces, bueno, como conclusión y próximos pasos de desarrollo, nada más recapitulación rápida. Nos vamos a introducir a una industria naciente con este proyecto.
nos estableceremos como desarrolladores e investigadores en este tema. Podría ser que expandamos el equipo de drones, pues en el caso del Dr. Chesky, que usted tiene su escudería, en el caso del profesor Roberto, que tiene su equipo de electromovilidad, pues bueno, quizás en vez de dedicarle este proyecto a una materia tan corta como maneja el TEC 21, a una escudería, a una actividad extracurricular y demás, para que así mayores talentos se puedan unir, mayor tiempo de desarrollo. Return of investment del 40%, como ya se mencionó. Y bueno, sí, la simulación del vehículo. Recomendaciones, lo que ya decíamos, asignación de mayor tiempo y recursos, priorizar logística externa, porque se va a tratar con manufactureros externos, entonces tener cuidado en cómo se desarrolla el prototipo, porque es grande, va a soportar pesos y demás. Programar continuidad, como ya decíamos, diferentes generaciones van a estar trabajando con este proyecto, entonces documentar bien lo que se trabaja antes. Y la infraestructura de seguridad es muy importante, porque como ya mencionó mi compañero Bennett, pues nosotros con este modelo chiquito y aspas de plástico, pues sí tuvimos ahí un incidente, y pues si esa aspa cae en el lugar incorrecto, en un ojo, lo que sea, pues es muy desafortunado, y no imaginar en pues una aspa de medio metro de acero. Entonces pues sí, hay que comenzar a tener cuidado. Y pues sí, más que nada eso. Ya nomás como formalidad los anexos y apéndices, y muchas gracias por su atención.